Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos un caso de hace más de 50 años, que en su momento quizá pasó más desapercibido, pero que a día de hoy representa una historia más de injusticia contra las mujeres. Vamos a ver hoy el caso de Betty Williams. Ahí arriba, en la que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y también les dejo el link al podcast de Mentes Perversas abajo en la descripción y en el primer comentario. Así que, sin nada más que decir, comencemos. Ella era Elizabeth Jean Williams, o como la conocían, Betty Williams. Nació el 11 de agosto de 1943 en la pequeña ciudad de Marion, en Illinois. Sin embargo, cuando era todavía una niña, junto con sus padres, se mudó a la ciudad de Odessa, en Texas. Sus padres eran John y May Williams. Su padre era carpintero y su madre empleada en una tienda. Vivían en una modesta casa como una familia de clase media-baja. Sus padres eran cristianos y bajo estas creencias criaron a Betty, una crianza extremadamente conservadora. Al llegar a la adolescencia comenzó a informarse e interesarse por causas como el feminismo o estar en contra del racismo. Y esto era muy importante teniendo en cuenta que en aquella época la segregación racial seguía siendo algo común en Estados Unidos. Iniciarse en estos temas, especialmente teniendo padres muy conservadores, era definitivamente una buena decisión a futuro. Es justamente por esto que Betty era considerada una marginal, una chica rara, entre tantos otros adjetivos. En ese tiempo entonces comenzó a asistir a la Odessa High School, donde no tenía mayores problemas con sus estudios. Lo que más le gustaba era participar de las clases de teatro de la escuela. Pese a ser considerada una chica rara, marginal o poco popular, Betty tenía una personalidad extrovertida. No tenía problema en hablar con todo el mundo y logró hacerse varios amigos. Tampoco era ningún problema para ella hablar con los chicos que le gustaban o ese tipo de cosas, ya que creía que era absurdo todo el tabú que había respecto a la sexualidad. Era el tipo de chica que si le gustaba a alguien simplemente iba y le hablaba. Para el año 1960, Betty comenzó a salir con John McHerring, el otro protagonista de esta historia. Herring siempre es retratado como todo lo contrario a Betty. Un chico popular, proveniente de una familia bien acomodada, o sea, clase media alta, y era parte del equipo de fútbol americano de la escuela. A Betty le gustaba Herring, como a muchas otras chicas de la escuela, pero ella no tuvo ningún problema en acercársele y hablarle. Así que a partir de eso, comenzaron a salir. Se podría decir que era una típica relación de adolescentes. Solían pasar las tardes juntos, yendo a algún lugar para pasar el rato. Digamos que no hacían nada fuera de lo común. Sin embargo, Herring parecía que quería ocultar su relación con Betty. En la escuela actuaba como si no la conociera y cuando salían iban a lugares alejados de la ciudad. No quería que Betty conozca a su familia ni a sus amigos. En un principio, Betty aceptó todo esto ya que estaba enamorada de Herring. Pero con el pasar de los meses, esta actitud comenzó a molestarla y empezó a recriminarle el por qué la escondía. Esto trajo muchas discusiones en la pareja. En un intento por llamar la atención de Herring, Betty salió con uno de sus mejores amigos para darle celos. Pero esto solo hizo que Herring terminara con ella. Este rompimiento fue un durísimo golpe para Betty, quien luego de que su relación con Herring terminara, comenzó a sufrir una gran depresión. Para mostrar cómo Betty se sentía, acá les dejó una carta que le escribió a Herring luego de que terminaran. Mac, bueno, supongo que lograste lo que te proponías. Me lastimaste, más de lo que nunca sabrás. Cuando me entregaste esa nota esta mañana, prácticamente cambió el curso de mi vida. No sé qué esperaba que dijera la nota, pero no eso. No perderé el tiempo diciendo que no lo merecía, porque supongo que sí. Nunca había estado tan lastimada en mi vida, y creo que la nota fue la sacudida que necesitaba para volver al buen camino. He hecho muchas cosas, lo sé, que fueron malas y baratas, pero juro ante Dios que no quise que fueran así. Solo estaba presumiendo. Sé que contigo es demasiado tarde, Mac,
pero te juro que otro chico no tendrá la oportunidad de decir lo que me dijiste. Me has hecho darme cuenta de que, en lugar de ser inteligente y sofisticada como pensaba, solo estaba siendo tacaña, fea y puta. Perdóname por escribir esta última nota y gracias por leerla. No volveré a molestarte y Mac, no he olvidado los buenos momentos que pasamos. Realmente he disfrutado conocerte y lamento mucho que haya tenido que terminar de esta manera. Mucha suerte con tu novia estable. Espero que ella sea la mejor. Betty. Postdata. Cuando pienses en mí, trata de pensar en los buenos momentos que pasamos y no en esto. Luego de la ruptura con Herring, las cosas para Betty iban de mal en peor. Una nueva profesora de teatro llegó a la escuela y relegó a Betty de cualquier papel en la obra, y su padre desaprobaba todas sus conductas en cuanto a relaciones con chicos. Los meses siguientes, los compañeros de Betty notaron un cambio en su personalidad. Pasó de ser una chica extrovertida y segura a una chica triste y deprimida. Esto se reflejaba en lo que escribía en su diario o le decía a sus amigos. Era frecuente que Betty dijera cosas relacionadas a que quería estar muerta. Sus amigos pensaban que estaba siendo dramática o que estaba simplemente bromeando. Pero muchos de ellos aseguran que Betty les contaba que quería matarse o que incluso les pedía a ellos que la ayudaran con su muerte. Es decir, pidiéndoles que la maten. Entre las cosas que escribía en su diario, acá les dejo un ejemplo. Me consume este ardiente vacío y soledad que se ha apoderado de mí, en cuerpo y alma. Tengo que luchar. Si quiero vivir, tengo que luchar, o de lo contrario me arrastrará hacia abajo, hacia ese pozo ingrato de miedo, dolor y soledad agonizante. Realmente Betty la estaba pasando muy mal. Y es entonces, bajo este contexto, que pasamos al día de los hechos. El 20 de marzo de 1961, Betty se escapó de su habitación cerca de las 10 de la noche. Allí la pasó a buscar uno de sus amigos, llamado Ike Neil. Este la llevó a un callejón y estuvieron en el auto un rato, hasta que unos minutos después se acercó otro auto. Ese era el de Herring. Betty se bajó del auto y se fue con Herring. Esta fue la última vez que Betty fue vista con vida. Al día siguiente, la familia de Betty estaba preocupada al enterarse de que no estaba en la casa, pero era habitual que ella escapara por las noches, así que esperaron al otro día para ver si volvía. Sin embargo, Betty jamás volvió. Es así que el 22 de marzo, casi 2 días después de la desaparición de Betty, se hizo la denuncia a la policía. La policía comenzó las investigaciones en la escuela, donde fueron llamados uno por uno todos los amigos de Betty. La mayoría no sabía nada de lo que estaba pasando y no tenía idea del paradero de Betty. Pero cuando llegó el momento de Ike, este les contó a la policía que había llevado a Betty a un callejón y que luego se había ido con Herring. Es entonces que la policía llamó a este chico para oír su testimonio. Este en un principio dijo que sí, esa noche había estado con Betty, pero que luego la dejó en su casa y se fue. La historia de Herring no coincidía con lo que Ike les había dicho. Por ejemplo, y que les contó que Betty estaba vestida con su pijama, lo cual tenía sentido porque se había escapado de su habitación por la noche, mientras que en la historia de Herring, este les dijo que estaba vestida de otra manera. Los investigadores sospechaban que Herring no les estaba contando la verdad, así que lo llevaron a la comisaría para seguir interrogándolo. Luego de casi 1 hora en la sala de interrogación, finalmente Herring se quebró y confesó todo. Les contó que había matado a Betty, y su relato fue el siguiente. Les contó que llevó a Betty a las afueras de la ciudad, donde su padre tenía una cabaña que usaba para cazar. Allí le disparó a Betty en la cabeza con una escopeta. Luego cortó su cuerpo y lo tiró a un tanque de agua. Él dijo que hizo todo esto porque ese era el deseo de Betty, que hacía meses que ella le estaba pidiendo que la matase. Los investigadores quedaron atónitos ante el relato de Herring y le pidieron si podía llevarlos a donde estaba el cuerpo. Herring no tuvo ningún problema en llevarlos hasta el lugar. Una vez ahí le indicó a los oficiales dónde estaba el tanque donde había arrojado el cuerpo. Los investigadores seguían sin poder creer todo lo que Herring les estaba contando y le pidieron si podía mostrarles el cuerpo. Él no tuvo problema y se sacó la ropa, se metió al tanque y luego de unos minutos sacó lo que los policías identificaron como pies humanos. Allí le pidieron que salga del agua e inmediatamente se lo llevaron detenido. La policía entonces recuperó el cuerpo de Betty. Este presentaba un disparo en la cabeza que la dejó casi decapitada. Uno podría suponer que luego de cometer un crimen así,
confesar todo con lujo de detalles y llevar a la policía donde estaba el cuerpo, ya estaría todo, que era más que suficiente para pasar el resto de su vida en la cárcel. Si piensan eso, entonces lo que van a escuchar ahora probablemente los sorprenda o quizá no. El juicio llegó poco menos de un año después, pero increíblemente no era sobre el homicidio de Betty. Los abogados defensores de Herring dijeron que este debía ser declarado inocente, ya que él cometió el crimen en un estado de locura temporal. Agregaron también que Herring solo estaba haciendo lo que Betty le pidió, y como prueba de esto llevaron una carta que Betty había escrito y que le había entregado a Herring. La carta decía lo siguiente: 20 de marzo de 1961. Quiero que todos sepan que lo que voy a hacer de ninguna manera implica a nadie más. Digo esto para asegurarme de que no se culpe a nadie más que a mí. Tengo problemas depresivos que me conciernen en su mayor parte a mí misma. Estoy librando una guerra dentro de mí misma, una guerra para encontrar a mi verdadero yo, y temo que estoy perdiendo la batalla. Entonces, en lugar de admitir la derrota, me batiré en una rápida retirada hacia la tierra de nadie de la muerte. Como no tengo más que la voluntad y no la fortaleza necesaria, un amigo mío, viendo cuán grande es mi tormento, ha consentido amablemente en cuidar los detalles. Su nombre es Mac Herring y rezo para que no tenga que sufrir por lo que está haciendo por mí. Tomo sobre mí toda la culpa porque ahí está, solo en mí. Y firma Betty Williams. Ahora, evidentemente pasó por un testeo de expertos en caligrafía y determinaron que, en efecto, la carta había sido escrita por Betty. Otra de las cosas un tanto difíciles de creer a partir de acá es que la gente estaba del lado de Herring. Todos creían que Betty era una promiscua, una manipuladora y que Herring era una simple víctima. En ningún momento del juicio se habló acerca de cómo Herring planeó y ejecutó un homicidio a sangre fría, sin ningún tipo de remordimiento, sino que se intentó culpar a la víctima y hacer ver a Herring como alguien que fue él mismo víctima de la manipulación y en un momento de locura cometió el crimen. Fue así como Herring terminó absuelto por dicho crimen, y como si todo esto fuera poco, la familia de Betty apeló y se pactó un nuevo juicio donde nuevamente Herring fue absuelto. Y es así como luego de asesinar a una persona, Herring no pasó ni un solo día en la cárcel y vivió una vida normal. Tuvo 2 matrimonios que terminaron en divorcio y falleció el 5 de enero de 2019 a la edad de 75 años. No hubo consecuencias por descuartizar un cuerpo, dejarlo ahí, y Betty quedó como la responsable de su propio asesinato. Pero bueno, eso es todo. Literalmente no hay ninguna otra conclusión porque, como les digo, quedó inocente, vivió su vida, murió a los 75 años y nada más. Eso es todo. Hay un libro después que escribió un primo de Betty en 2006, por si quieren leerlo, por si les interesa, pero aparte de eso, quedó en la historia como si nada hubiese pasado. Así que bueno, díganme qué opinan con respecto a este caso. Los estoy leyendo, aunque no parezca, desde las sombras, estoy viendo todo lo que comentan, pero evidentemente no puedo contestar a todo ni likear todo porque bueno, no me alcanzaría el tiempo, pero sepan que los estoy leyendo. Y lamentablemente hasta acá llegamos con el caso. Acá están los Patreons y los miembros del canal, gracias por apoyarme a través de estos medios. Y sin nada más que decir, acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.